noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien, opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves para entender mejor la información. Dígame si el argumento tiene el dato que conmueve el corazón. Fake news que se nos vienen en avalancha. Quítale sus mentiras y sus pesares. Tú que sabes reír, tú que sabes pensar, tú que puedes decir cómo tengo el alma de tanto amar. Hola, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Claves y saludo con muchísimo gusto a mis colegas y amigos, compañeros Ana Lilia Pérez, Rafael Barajas El Fisgón, Felipe Ávila. Gracias por estar acá con nosotros. Antes de comenzar nuestra emisión de Claves del día de hoy, queremos enviar toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano ante la crisis derivada del sismo del pasado 10 de agosto y que están enfrentando el día de hoy. Les enviamos toda nuestra solidaridad hasta allá, hasta Colombia. Y bueno, para iniciar este programa, decir que en esta primera etapa vamos a hablar de los avances en las investigaciones en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, para introducir a esta conversación, les invitamos a que veamos esta cápsula. El 7 de agosto pasado, el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue detenido como una medida que forma parte de las indagatorias llevadas a cabo por la Fiscalía General de la República acerca de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en 2014. La Fiscalía acusa al exmandatario por delitos de desaparición forzada y obstrucción de la justicia. En particular, se tiene información testimonial acerca de cómo el exgobernador ordenó la eliminación de un video en el que se registró el autobús donde viajaban los estudiantes normalistas y que fue detenido por policías municipales y estatales en las cercanías del Palacio de Justicia de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. Aguirre Rivero inició su militancia política en el PRI y fue gobernador de Guerrero entre 1996 y 1999 al sustituir a Rubén Figueroa por la masacre de Aguas Blancas. Posteriormente, ganó las elecciones de 2011 bajo el cobijo del PRD y el PT. Tras los acontecimientos de Ayotzinapa, se vio obligado a renunciar al cargo en octubre de 2014. Tras casi 12 años de la desaparición de los normalistas, una verdad histórica infame, más de 120 detenidos y una investigación que continúa mientras los padres y madres siguen exigiendo verdad y justicia, la detención de Ángel Aguirre se adhiere a una nueva línea de investigación en donde se confirma la colusión del gobierno estatal en la desaparición de los normalistas y en la obstrucción y eliminación de evidencia sustancial para la resolución del caso. Hace unos días, la Fiscalía General de la República anunció la detención del exgobernador Ángel Aguirre, denunciado por el ocultamiento de evidencias sustanciales que podrían haber sido fundamentales para explicar cómo se dio la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014. Estamos a casi 12 años de esta desaparición forzada, de este caso que cimbró, removió las conciencias de la sociedad mexicana a partir de 2014 y bueno, obviamente es un tema que hay que tratar, que hay que conversar, no solo en lo que concierne a la problemática de la desaparición forzada y cómo se ha transformado en el tiempo, hay que hacer esa contextualización, pero también reconocer cuáles han sido los avances en la investigación ante el caso, como un compromiso de la propia presidenta Claudia Sheinbaum en campaña
campaña de esclarecer, dar verdad y justicia a los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos. Y bueno, para iniciar esta conversación, Rafael, creo que es muy importante poner en contexto histórico qué significados tiene a nivel jurídico, pero también a nivel político, la desaparición forzada en nuestro país. Sabemos que tenemos una historia muy dolorosa en México en la segunda mitad del siglo XX ante este tipo de actos, ¿no?, de desaparición, y cómo lo vemos de cara a 2026. Sí, mira, de entrada tenemos que entender que la desaparición forzada de personas es un crimen particularmente cruel. Es un crimen que no solamente pone en riesgo la vida de los directamente involucrados, sino que desorganiza a las familias, es decir, hace que las familias pasen por un verdadero calvario. Y la desaparición forzada se define como la privación de la libertad de una persona por agentes del Estado o por actores que están ligados a agentes del Estado. Y y además implica pues la negativa a revelar el paradero de la víctima de la desaparición. Hay que decir que la desaparición forzada se puso en práctica en América Latina en el contexto del Plan Cóndor, y la desaparición forzada en México fue una práctica recurrente entre las décadas de 1960 y 1990. Hay casos que están muy documentados, como el caso de Rosendo Radilla, ¿no? Y lo que vimos en el caso de Iguala, la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, pues es uno de los casos más recientes y más escandalosos de desaparición forzada, porque desaparecieron de manera forzada 43 estudiantes de golpe, ¿no? Y es un caso que, por supuesto, cimbró a México, le hizo recordar a la gente la barbarie de la Guerra Sucia, ¿no? Y la gente protestó exigiendo que esto no se volviera a repetir, ¿no? Así es. Y bueno, tenemos la noticia, la información de la Fiscalía, Ana Lilia, pues de la detención del exgobernador Ángel Aguirre, ya precedida de otras imputaciones contra el propio Jesús Murillo Caram, con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Es decir, hay una serie de detenciones importantes que justamente explican un poco lo que ya señalaba Rafael. ¿Quién fue? ¿Quién es Ángel Aguirre? Ángel Aguirre, un priista de toda la vida con prácticas caciquiles priistas. Cuando Rafa describe estos antecedentes de la desaparición forzada como práctica, como política de gobiernos priistas caciquiles, pues Ángel Aguirre fue esto, aun cuando en este periodo de gobierno que comienza en 2011, él va por las siglas del PRD. Él se volvió perredista a modo luego de que su partido, el partido en el que militó por más de 30 años, le negara la candidatura al gobierno del estado. Él había sido también gobernador sustituto, sustituyendo al sanguinario Rubén Figueroa, el responsable de la matanza de Aguas Blancas. Ángel Aguirre siguió con este estilo de hacer gobierno en Guerrero. De hecho, de ese periodo de gobierno, organizaciones de derechos humanos dieron cuenta de abusos, de agravios en contra de defensores de derechos humanos, en contra de activistas, en contra de estudiantes precisamente de esta Normal Rural. Pero además, el periodo de Ángel Aguirre como gobernador se caracterizó porque Guerrero encabezó las entidades con mayor índice de violencia de todo el país. Se colocó también Guerrero en esos años con el mayor índice de homicidios, de secuestro, y sobre todo se caracterizó por la diversificación de operación de grupos criminales de tráfico de drogas. El grupo de los Beltrán Leiva, que es con quien se vincularon muchos de las autoridades locales, y de las escisiones que salen de ese grupo, que son los Guerreros Unidos y los Rojos. Pero el nivel de vinculación que va quedando al descubierto de ese gobierno,
pues nos habla también del nivel de colusión, de complicidad, de corrupción de las autoridades en ese crimen de Estado. Porque parte de las imputaciones por las cuales llega hoy vinculado a proceso Ángel Aguirre es que él ordenó desaparecer evidencia clave, videos clave, que aquella noche de septiembre captaron la manera en que los estudiantes fueron desaparecidos. Él manda a ordenar esa evidencia porque revelaba que su primo, a quien él hizo funcionario, su sobrino, perdón, a quien él hace funcionario de su gobierno, participó en esa actuación. Así es, y creo que también como un ejercicio de memoria y de no naturalización del caso Ayotzinapa, creo que es importante, Felipe, hacer un breve recuento, ¿no?, de lo que ocurrió en la llamada noche de Iguala, para entender justamente las dimensiones de este caso que nos tiene pues casi 12 años todavía esperando justicia. Sin duda, Magali, me gustaría comenzar diciendo que lo que ocurrió en la noche de Iguala fue un crimen de Estado, no porque el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto haya ordenado desaparecer, asesinar a los estudiantes normalistas de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, sino por la actitud que tuvo el gobierno de Peña Nieto, que es el representante del Estado mexicano, en los días posteriores a esta tragedia. Porque actuaron muy tarde, se desentendieron del asunto, quisieron que se arreglara a nivel local. Cuando vieron que el asunto trascendía el ámbito local y regional y que se convertía en una crisis política de México, hasta entonces fue que actuaron, pero la actuación fue completamente tendenciosa, fue ocultando la verdad, borrando huellas, fabricando una, entre comillas, verdad histórica que después se fue demostrando que era absolutamente falsa, desviando la atención, y por lo tanto creo que la actitud del Estado mexicano fue de negligencia, de complicidad, de obstrucción de la justicia y de falsedad de las investigaciones para no castigar a los verdaderos responsables. Habiendo dicho esto, Magali, me gustaría recordar que ese 26 de septiembre salieron más de 100 estudiantes de la Normal, se dirigieron a Iguala, querían venir a la Ciudad de México para participar en la organización de la marcha del 2 de octubre, y desde que entraron a Iguala fueron detectados y fueron perseguidos por policías municipales. Fue una verdadera cacería la que se vivió en la noche de ese 26 de septiembre de 2014. Persiguieron a los 3 autobuses en los que iban. A uno de ellos fue al que detuvieron, balacearon a los 3, pero a uno los detuvieron, ahí iban los 43, a esos 43 los masacraron. Hubo también heridos de los otros 2 autobuses, la policía los persiguió incluso dentro de los hospitales, hubo una actuación deliberada de matanza, de persecución, de violencia contra los estudiantes. Y bueno, lo que después hemos sabido es que en 2014, por la presión interna y también internacional, se volvió un caso que trascendió nuestras fronteras. El gobierno de Peña Nieto admitió el ingreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes que hizo una serie de investigaciones, que entregó 2 informes en el gobierno de Peña Nieto y que desmontó la verdad histórica construida por la Procuraduría General encabezada por Murillo Karam, que decía que policías de Iguala habían secuestrado a los estudiantes, los habían entregado a Guerreros Unidos los había asesinado y después había desaparecido sus restos en el basurero de Cocula. Bueno, el grupo independiente, el grupo de expertos independientes demostró la falsedad de eso, y después con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se creó una comisión para la verdad, que vamos a hablar después acerca de su actividad. Así es. Y bueno, Rafa, creo que es importante señalar que hay más de 120 personas que han sido detenidas o procesadas por el caso, un exgobernador que ahora enfrenta, ¿no?, un proceso penal, un exprocurador que permanece procesado y un exdirector de la Agencia de Investigación Criminal que permanece fuera de México, ¿no?, y que está pendiente, ¿no?, de seguir ciertos procesos penales.
¿Cuáles son los avances? ¿Cuál es el análisis que tú puedes hacer de estos avances a partir de lo que ya nos contó este relato que nos hace pormenorizado Felipe, en un contexto pues en donde también pues hay un triunfo, ¿no?, de una oposición en ese momento al gobierno de Enrique Peña Nieto, y que también tomó como un estandarte importante la justicia en este caso? Claro, mira, una de las cosas que hay que entender es que parte del delito de desaparición forzada es el encubrimiento de la desaparición, ¿no? Y hay que decir que en este caso hubo encubrimiento de autoridades a muchísimos niveles, ¿no? Y eso se revela en el hecho de que están encarcelados, están detenidos funcionarios de todos los niveles. Es decir, estaba detenido ya el exprocurador Jesús Murillo Caram, está detenido ahora el entonces gobernador del estado, Ángel Aguirre Rivero, pero también incluso está prófugo Tomás Herón, pero también están detenidos algunos militares, entre ellos el general José Rodríguez Pérez, ¿no? Quiero decir que en una investigación por desaparición son vitales las primeras 48 horas. ¿No? Es decir, lo que no se recaba en las primeras 48 horas ya después va a ser muy difícil poderlo recabar. Y más cuando hay encubrimiento y cuando hay acciones de quema de pruebas y cuando se ocultan las evidencias, ¿no? Eso hace que el caso sea realmente muy, muy complicado. Sin embargo, yo sí quiero decir que bajo la investigación de Alejandro Encinas le encargaron hacer una investigación del caso Ayotzinapa, y él hizo una comisión para la verdad y acceso a la justicia del caso Ayotzinapa, y en esta comisión sí se sacaron conclusiones que son fundamentales. La primera es que se estableció que sí se trató de un crimen de Estado. Todo el encubrimiento fue efectivamente un crimen de Estado, hubo participación de funcionarios de diversos niveles, esto lo pudo documentar la comisión de Alejandro Encinas, y eso es un avance muy importante. Como parte de esto está, por supuesto, el rechazo a la versión oficial de lo que es la verdad histórica, y hay una cosa que hay que señalar y que no es poca cosa, y es que se pudieron identificar los restos de dos. Se pudo decir definitivamente Cristian Alfonso Rodríguez fue desaparecido aquí, y se pudo identificar con DNA que estaba desaparecido, y lo mismo ocurre con el caso de Yosivani Guerrero, ¿no? Entonces son avances que son muy importantes, son avances que esperamos nosotros que la detención del exgobernador nos permita avanzar más en el caso, pero a pesar de todos estos avances, tenemos una faltante que es fundamental, y es que todavía no sabemos dónde están, dónde quedaron los muchachos. Así es. Y en ese sentido, ¿qué implicaciones tiene la detención del exgobernador? Ya nos hablabas de su perfil. ¿Qué lectura podemos hacer? ¿Hacia dónde va a ir el caso con esta detención desde tu expertise, Ana Lilia? Pues yo creo que sí abona para la indagatoria el que ahora esté detenido alguien que desde el primer momento debió haber sido detenido. Hablamos ya de todo este contexto de operación abierta del crimen organizado, de una vigilancia que tenían sobre los jóvenes porque ellos controlaban la entidad. Me refiero al crimen organizado, controlaba la entidad. Los funcionarios públicos tienen responsabilidades por acción o por omisión. En el caso de Ángel Aguirre, lo que se le imputa la destrucción de pruebas para ocultar los vínculos de un familiar de él en esta participación de este crimen es algo totalmente atroz, pero aun y cuando él tenía esa responsabilidad de indagar en su momento, en estas primeras horas de ocurrido el crimen, él fue parte de esa acción criminal también. Por eso se le está imputando como parte del delito de desaparición forzada, que además hay que recordar que es un crimen que no prescribe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todos los exfuncionarios que fueron cómplices o que fueron omisos en esa actuación, hay la posibilidad de que sean procesados.
y que bueno, esperemos que se actúe pronto en que se procese a Tomás Herón, porque está escondido, entre comillas, porque ha tenido una protección del gobierno de Israel, y eso es una realidad también. Para avanzar en este caso, se requiere también que desde el Poder Judicial se asuma como una investigación de Estado. Fue un crimen de Estado y se requiere una investigación de Estado. Y señalo esto porque dentro de todo el número grande de detenciones, también es una realidad que muchos de los detenidos fueron liberados por jueces que argumentaban que no había pruebas suficientes. Cito un ejemplo de los casos más recientes. Se detuvo a una persona que desde el C4 participaba con el grupo criminal, con Guerreros, este grupo de Guerreros Unidos. Esta persona daba información, fue detenida y después un juez dijo que no había pruebas, y así ha ocurrido en muchos casos. Entonces necesitamos también acciones fuertes por parte de las distintas instituciones para que se pueda llegar a la verdad sobre el caso, y lo principal, que se sepa el destino de los jóvenes. Sí, y creo que un elemento importante, bueno, ya estamos a un poquito más de un mes de la conmemoración, ¿no? Y esto implica también manifestaciones, salir a las calles para la exigencia de justicia por parte de los padres, los familiares, pero también la sociedad en general, que se ha solidarizado a lo largo de 12 años en esta lucha incansable por saber dónde están los normalistas. ¿Cuál es la importancia de la protesta y de esta resistencia que está en las calles, y que está acompañando también a los padres y familiares de los normalistas? Es muy importante, Magali, porque creo que lo que han hecho las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos ha sido una labor incansable de denuncia, de movilización, de protesta, de exigencia de que se investigue, de exigencia de que se castigue, de exigencia de que no se olvide y de exigencia de que no se vuelva a repetir. Creo que la organización, la resistencia, la resiliencia de los familiares de los muchachos desaparecidos ha sido central, porque si no, ese crimen se habría ido olvidando, se habría ido borrando de la memoria, como tantos crímenes que ocurrieron desde hace décadas en este México reciente, porque no existía la respuesta a la conciencia y también la solidaridad de la sociedad civil. Creo que los familiares de los muchachos desaparecidos han sabido establecer alianzas, han sabido visibilizar la tragedia, han mantenido su voz fuerte de denuncia, de protesta, de exigencia, de investigación, de castigo. Y creo que sin eso, esto no habría trascendido como permanece hoy como una herida abierta en la memoria de nuestro país, que tiene que resolverse. Pero sí creo que tendríamos que reconocer que lo que han hecho las madres y los padres ha sido fundamental. Así es, creo que esta exigencia pues está más que vigente. Creo que hay un compromiso, ¿no?, por parte del gobierno en buscar el esclarecimiento justamente y de las instancias, y creo que hay que seguir exigiendo la verdad, la justicia para conocer el paradero de estos jóvenes normalistas. Y bueno, vamos a hacer una brevísima pausa en esta conversación y análisis que estamos haciendo para escuchar nuestra editorial cantada. Desde el fondo del corazón va este corrido. Voy a cantar un corrido que me duele y que me cala, el suceso conocido como la noche de Iguala. Estudiantes de Normal, la rural de Ayotzinapa, viajaban para protestar, la violencia se destapa. Tomaron unos camiones, se los cuento a grandes trazos, llegaron hartos cabrones a soltarles de balazos, policías municipales y unos sicarios después se vieron harto brutales, hoy faltan 43.
Nos faltan 43 estudiantes normalistas. Queremos verlos con vida y seguir todas las pistas. Todo quisieron tapar, funcionarios desgraciados, eso nos lleva a pensar. Ese fue crimen de Estado. Pero ya cambió, ya cambió. Llevamos años buscando dónde están los estudiantes, cuánto nos sigue costando lo que hicieron los farsantes. Pues a seguir buscando. El que era gobernador hace poco cayó preso porque escondió información de tan terrible suceso. Nos faltan 43 y queremos la verdad. También queremos que un juez castigue tanta maldad. Y ya estamos de regreso con ustedes en Claves. Seguimos con ustedes Ana Lilia Pérez, Magali Vázquez, Felipe Ávila y un servidor Rafael Barajas. Y hoy vamos a hablar sobre el tema del bloqueo a Cuba y los 100 años del nacimiento de Fidel Castro. Y para esto hemos preparado una cápsula. Magali nos prepara una cápsula. En Cuba y en el mundo se conmemoran 100 años del natalicio de Fidel Castro, líder de la lucha armada y revolucionaria que triunfó en 1959. Castro gobernó la isla de Cuba durante 5 décadas, consolidándola como el primer estado socialista de América Latina. Esta conmemoración tiene lugar en un contexto de gran presión por parte del gobierno de Estados Unidos mediante el reforzamiento del embargo económico contra la isla que la ha privado de combustible y bienes esenciales para la supervivencia de la población, provocando apagones que han agudizado una crisis económica y social. La Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales han declarado que Cuba atraviesa una crisis humanitaria en desarrollo. Los 100 años del natalicio de Castro también coinciden con el informe que el Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos publicó el pasado 20 de julio titulado Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI, arguyendo la construcción de una red de influencias entre activistas y políticos de izquierda en Estados Unidos y América Latina. Un nuevo relato que revive el macartismo presentado sin evidencias y que promueve la criminalización de la solidaridad internacional con la isla y contra la disidencia política. No obstante, y como un acto de resistencia política, intelectual y cultural, en Cuba están teniendo lugar una serie de actividades para conmemorar los 100 años del líder de la Revolución cubana. Por ejemplo, el primer coloquio internacional Fidel, Legado y Futuro, que se estará desarrollando del 10 al 13 de agosto con la participación de más de 1.500 delegados, 1.000 provenientes de más de 60 países. Pues efectivamente llevamos 100 años del nacimiento de Fidel Castro y 60 años de un bloqueo constante sobre la isla que ha implicado un sufrimiento enorme para la población cubana. Este bloqueo además se ha reafirmado, se ha acrecentado, se ha agravado en las últimas semanas, en los últimos meses y incluso el presidente Díaz-Canel dio un discurso en el que dijo básicamente, dijo entre otras cosas, que no les bastaba el genocidio en Gaza, sino que les interesaba reeditarlo en Cuba y se habla ya de un genocidio silencioso en la isla. La situación que se está viviendo es agraviante y obviamente es particularmente ominosa para el país que hizo la revolución de Fidel Castro. Felipe, ¿qué nos podrías decir sobre el peso que tuvo la revolución, sobre Fidel Castro y el peso que tuvo la revolución cubana sobre la región latinoamericana? Bueno, Fidel Castro, sin duda, Rafa, es uno de los grandes líderes del mundo del siglo XX, uno de los personajes fundamentales sin el cual no se explica lo que es el mundo del siglo XX y el mundo de hoy. Está a la altura de grandes personajes como Lenin, como Trotsky, como Mao, como Ho Chi Minh, como su compañero
Ernesto el Che Guevara. Creo que sin Fidel no podríamos explicarnos no solamente la historia de Cuba, sino la historia de América Latina y en buena medida también la historia del mundo, particularmente en lo que tiene que ver con los países de lo que se llamó en ese momento el tercer mundo, países que todavía estaban colonizados por potencias europeas y para los cuales el liderazgo carismático, la oratoria extraordinaria de Fidel, pero la solidaridad y la ayuda material y también militar de el pueblo cubano fue fundamental para que alcanzaran finalmente su liberación. Fidel fue un gran estadista, visionario, un orador fuera de serie, con un carisma también extraordinario, pero creo que lo más importante de Fidel es que supo entender, supo ser sensible a lo que quería el pueblo cubano, a sus deseos de libertad, de justicia, de equidad, de dignidad, y supo darle cauce a ese sentimiento, supo encabezar al pueblo cubano, supo educarlo, porque la gran oratoria de Fidel, sus larguísimos discursos, creo que fueron la mejor pedagogía, la mejor escuela de formación política para el pueblo cubano, y supo movilizarlo y supo que entendiera, que quisiera y que respaldara a la revolución. La revolución cubana es la revolución latinoamericana más importante del siglo XX y es una de las más importantes a nivel mundial. Llevó a cabo una profunda transformación de las estructuras económicas. Fue, en efecto, una revolución socialista, lo que significa que expropió la tierra, la industria, el comercio, los servicios que estaban en manos privadas, estableció una economía centralizada dirigida por el Estado, por el gobierno cubano, pero supo hacer una redistribución de la riqueza hacia el pueblo cubano, darle educación, darle salud, darle deporte, darle cultura, y se convirtió en un faro, porque además la voz de Fidel y la voz de Cuba fueron la voz más fuerte para denunciar los abusos del imperialismo, para condenar el colonialismo, pero también para alentar los procesos de liberación y de organización de los pueblos latinoamericanos, africanos y asiáticos, y se convirtió en el guía. La pequeñísima isla de Cuba, a 90 millas de Estados Unidos, se volvió un referente mundial, cuya voz había que escuchar, a quien no se le podía ignorar, y que hizo una defensa heroica de la soberanía, de la libertad, de la dignidad del pueblo cubano en las condiciones extremadamente más difíciles que podamos imaginarnos. Y es una revolución que resiste hasta el día de hoy. Y no podría resistir si no estuviera enraizada y si no siguiera el legado de Fidel. Es un pueblo unido con su gobierno y con un proyecto que se sostiene todavía heroicamente hasta el día de hoy. Bueno, uno de los grandes logros de la Revolución Cubana es, sin lugar a dudas, el sistema de salud. Sí. Te quiero preguntar, Ana Lilia, tú estudiaste el sistema de salud cubano y además los médicos cubanos han estado por toda América Latina. ¿Qué nos puedes decir de todo eso? Sí, como periodista me tocó hacer varias investigaciones precisamente sobre el sistema de salud cubano y yo creo que es uno de los grandes aportes, uno de los grandes legados de Fidel, de la concepción que él tenía del bienestar, que era el sistema de salud, el sistema educativo también, no solo para la isla, no solo para su población, sino para el mundo. Porque, por ejemplo, esta Escuela Latinoamericana de Medicina que funda en el año 1999, apenas un poquito después del llamado periodo especial, que bueno, en Cuba se han vuelto cada vez más frecuentes estos periodos especiales, pero periodos donde se recrudecía este bloqueo, eterno bloqueo de Estados Unidos que lleva más de 60 años contra la isla y que a pesar de ello, con Fidel al frente y después la continuidad que han dado los gobiernos que le han sucedido, pues se vio como una prioridad, que el sistema de salud tendría que ser algo que sirviera no solo a los cubanos, sino al mundo. Parte de eso es que, por ejemplo, en esta institución
desde su fundación se reciben estudiantes de todo el mundo, incluidos estadounidenses, a quienes se beca para que estudien ahí, para que vivan ahí, se les forma muy bien e incluso estas brigadas que se han hecho brigadas, campañas también de salud para los distintos países. Por ejemplo, muchas cirugías ambulatorias que después empezaron a hacerse de manera más frecuente en nuestro país eran originalmente brigadas de médicos cubanos los que los hacían acá, en algunas otras partes del mundo. Entonces, eso me parece que es de los enormes legados y la visión que Fidel Castro tenía del bienestar social. La parte educativa, por supuesto, el sistema educativo de Cuba, el sistema de bienestar para su propia población que hizo que la isla, por ejemplo, tuviera uno de los niveles de longevidad más altos de las poblaciones que también tuvieron o han tenido un desempeño en el deporte que ha trascendido, que ha destacado a nivel internacional. Creo que ese es parte de un legado que se aquilata que a lo largo del tiempo y que es parte de lo que debemos valorar también, porque los gobiernos que tienen como prioridad el bienestar de su población en esos factores que son elementales para cualquier sociedad, pues es lo que queda después de estos 100 años de Fidel que se cumplieron hace unos días. Bueno, y sin embargo, Díaz-Canel el otro día en su discurso señaló que por el bloqueo había 98.500 pacientes en lista de espera, entre los cuales estaban 12,000 niños, ¿no? Y esto, por supuesto, que tiene que ver con las presiones del Departamento de Estado norteamericano sobre la isla. Así es, y creo que es muy importante seguir insistiendo en esto, que estas medidas y esta política de bloqueo acendrada por parte del Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos en las manos pues de Marco Rubio, ¿no? También hay que decir quién es esta figura. Es un hijo de inmigrantes cubanos asentados en Miami y que tiene como toda una cosmovisión de lo que quiere para la isla de Cuba. Me gustaría hacer un recuento que me parece importante para que veamos en qué contexto se está situando esta conmemoración, esta reivindicación de esta memoria que se hace de Fidel Castro, una figura que le puso cara a Washington a lo largo de 5 décadas, al menos el tiempo que duró él en el gobierno cubano. Primero hay que decir que en mayo hay una acusación formal contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo de 2 avionetas de una organización que estaba tratando de intervenir en Cuba en los 90s, y creo que pues eso habla mucho de las medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos. Luego el 20 de julio, y se habló acá, se presentó este informe que además está de manera como constante en las redes sociales del Departamento de Estado, el informe Cuba, la capital comunista del siglo XXI. Ya lo exploramos aquí en Claves, en donde pues de alguna manera ponen a Cuba como este espacio o este semillero, ¿no?, para la izquierda internacional, radical, terrorista, etcétera, etcétera. Sí, exacto. Sí. Y finalmente salió este reportaje en el New York Times el 5 de agosto, en donde se devela que la CIA está formando un grupo dedicado completamente a Cuba para llevar a cabo campañas de presión, ¿no?, y de desestabilización de la isla en un contexto también de embargo, en donde se han incluso tomado más medidas de corte energético en contra de la isla, y que me parece realmente preocupante. Otro aspecto que a mí me gustaría... Todo esto sin pruebas, siempre hay que señalar esto. Creo que es importante decir que incluso el informe en donde señala a Cuba como la capital comunista del mundo en el siglo XXI, no hay una sola prueba, y la propia Organización de las Naciones Unidas está señalando esto, que es una cuestión ideológica y política hacia Cuba en este ahorcamiento que está llevando a cabo contra la isla. También me gustaría señalar, porque a mí me encanta, y lo dije la semana pasada, que hay que tener hay que observar, hay que analizar las redes sociales. Yo invito a que entren a las redes sociales del Departamento de Estado, del Gobierno de Estados Unidos. Acaban de publicar un video sobre la doctrina Monroe, un relato que justifica
¿no? Las acciones frente a Cuba y a otros países a través de la historia. Pero además este relato lo cuenta el embajador de Estados Unidos en Panamá. Entonces, eso es muy interesante también en esto de los combates por la historia, cómo se está utilizando la historia y cómo se está reivindicando la doctrina Monroe ahora para confirmar esta política de ahorcamiento, de ahogamiento de la población en Cuba. Sí, en efecto, es increíble cómo Estados Unidos, el Departamento de Estado, han abandonado todo el pudor. Ya no hablan de derechos humanos, ya no hablan de defender las libertades. El video del que habla Magali utiliza literalmente el término genuine imperial power, que tienen el derecho a un genuino poder imperial. Y habla también de a claim for regional primacy, el derecho a dominar sobre la región. Sí, a reclamar la región. Es una cosa increíble. Y es curioso, ya no hay menciones a las políticas del buen vecino, a la Alianza para el Progreso que se utilizó alguna vez, sino ya es simplemente un imperio reclamando un territorio para sí, como si fuera su derecho natural. Es una cosa increíble. Y esto, por supuesto, ocurre, entre otras cosas, por el crecimiento de la ultraderecha en Estados Unidos y en la región. El mismo discurso que usaron para entrar a Venezuela, para secuestrar a un presidente en funciones y decir que iban por el petróleo de Estados Unidos, recordarán ustedes. Pero además, en videos como este que ya comentaba Magali, y discursivamente y en las campañas que han planteado, sobre todo en redes sociales, tratan de maquillar la doctrina Monroe para legitimar la doctrina Monroe, que es esta de Donald Trump asumiéndose como el dueño, pretendiendo ser el dueño de toda la región, que lo han planteado en su gabinete, hasta en mapas que han difundido por ahí algunos integrantes de ese gabinete. Y no es casual, y es cada vez más reiterada la manera en la que él se refiere precisamente a Marco Rubio, de quien ha dicho que lo ve como el futuro gobernante de Cuba también. Y entonces hacia allá se van perfilando todos estos discursos. Y creo que cada vez más se va acercando estas presiones sobre Cuba a medida que en toda la región se han ido instalando también estos gobiernos de derecha, con discursos donde intervienen en los asuntos de otras naciones. Hablábamos en programas anteriores, por ejemplo, de Milei refiriéndose al caso de Brasil, así lo van haciendo con otros países de la región también, y es el caso de Cuba. Tratan de legitimar una intervención que ya se ha advertido también y que, bueno, se ha venido haciendo durante muchos años precisamente con el tema del bloqueo que cada vez se va recrudeciendo más en la isla, desafortunadamente, y es un asunto al que el mundo debe poner los ojos también. Situaciones similares a las que siguen ocurriendo en Gaza, pues en Cuba están haciéndolo, también lo han hecho durante muchos años. Bueno, y a todo esto uno se pregunta, Magali, ¿y qué está haciendo la ONU? Sí, yo creo que lo que puede, ¿no? Con lo poco que ya le queda, pero creo que es importante seguir recurriendo a este organismo internacional. Recientemente, el 6 de agosto, hubo una publicación importante en la página de la ONU, en donde expertos de esta organización literal están condenando, por un lado, las nuevas sanciones que está imponiendo Estados Unidos. A partir de junio, las sanciones han derivado incluso a empresas energéticas, que imagínense lo que implica para la población en la isla, pues estas sanciones para las empresas que ofrecen servicios de tipo energético en la isla. Otro aspecto que también señalan que pues ya está, lo tenemos que seguir posicionando, es esta idea de una Gaza silenciosa, un genocidio silencioso, que en realidad es un término que acuñaron 4 congresistas estadounidenses que visitaron la isla y que dijeron, no, está pasando esto, ¿no? Y creo que es muy importante señalarlo en ese sentido, con estrategias muy particulares. Gaza también tiene su propia experiencia, ya lo hemos señalado acá, pero en el caso cubano, yo lo veo así como es el manual para la ultraderecha, lo que está haciendo Marco Rubio y el Departamento de Estado con
Cuba, con el gobierno cubano, y eso creo que es un elemento importante que no debemos dejar de lado. Y decir que además de esto que está apuntando la ONU, que tiene límites, porque al final Estados Unidos tiene derecho de veto y eso ha complicado muchísimo las posibilidades para promover y eliminar el embargo a lo largo de estos 60 años. Tenemos discursos maravillosos, apasionantes del propio Fidel Castro ante la ONU y al final pues estamos en estas condiciones. Yo creo que es muy importante reafirmar la solidaridad con Cuba, con el pueblo cubano, reafirmar la política incluso que tiene el Estado mexicano de respeto a la autodeterminación de los pueblos y también de protección de la soberanía de las naciones. Lo que está pasando en Cuba pasó en Venezuela y puede ocurrir en cualquier país de América Latina. Felipe, ¿cómo se está estrechando el cerco sobre la isla? Bueno, yo creo que en los últimos meses lo que nosotros estamos viendo es un proceso de asfixia de la isla, porque habría que recordar que con el bloqueo al que sometió Estados Unidos a Cuba desde los primeros años de la década de 1960, el gobierno cubano, para poder sobrevivir, dado que la mayoría de los países occidentales tenían prohibido por Estados Unidos tener cualquier tipo de intercambio con la isla, dependió en buena medida para sostenerse del apoyo de la Unión Soviética. Cuando colapsó la Unión Soviética y se derrumbó el bloque socialista, pasaron los años difíciles del periodo especial, pero supieron salir adelante. Y con el comienzo del nuevo siglo, cuando llegó al poder en Venezuela el proyecto bolivariano del comandante Hugo Chávez, Venezuela sustituyó la ayuda soviética y el petróleo venezolano en buena medida fue el principal insumo para poder sostener la economía de Cuba hasta el año pasado. Con la detención del presidente Maduro, con esta acción bélica que llevaron a cabo el 3 de enero de este año, el cerco se ha estrechado porque ya no tiene el petróleo venezolano, pero además Estados Unidos no permite que ningún otro país lleve petróleo a Cuba. El único barco que han permitido fue un barco ruso que llegó hace más de un mes, cuyo combustible solo se pudo servir para 2 semanas y después no tiene nada. Entonces esto es un crimen, porque la industria está parada, los servicios están parados, la medicina está parada, el transporte, la educación en buena medida están afectados, porque no hay alimentos, porque el poco turismo que quedaba ya no va, porque las empresas de turismo europeo salieron desde hace meses, porque no hay vuelos hacia Cuba, porque solo vuelan de Estados Unidos, eso sí, continuamente, y porque a pesar de la apertura económica que ha hecho el gobierno cubano, que ha hecho una modificación en su legislación y que ha anunciado que es permitida y bienvenida la inversión extranjera, el gobierno de Estados Unidos no acepta eso. Lo que quieren es derribar al gobierno cubano, hacer un cambio de régimen y apoderarse de Cuba. Creo que la intención de Donald Trump y de Marco Rubio es apoderarse de la isla, derrocar a su gobierno, acabar con la revolución, explotar los recursos naturales y el trabajo de la población cubana, y si para eso tienen que hacer un genocidio, están dispuestos a hacerlo, pero van por Cuba, eso me queda clarísimo. Bueno, y hay una cosa además que yo sí quisiera subrayar, es que el hecho de que Estados Unidos defienda de manera tan abierta su derecho imperial sobre América Latina, pues violenta claramente el principio de igualdad de la soberanía de los estados y violenta el derecho internacional. Es un hecho que la doctrina Monroe va rabiosamente en dirección opuesta a lo que son los principios de la política exterior mexicana plasmados en la doctrina Estrada. Violenta, sin lugar a dudas, la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación, que es el derecho de los pueblos a elegir libremente sus formas de gobierno y también violenta el derecho a la no intervención,
¿no? Que México siempre se ha opuesto a la intervención de los pueblos. Bueno, terminamos este programa Claves con esta nota. Ha sido un gusto estar con ustedes. Le mandamos un saludo muy cariñoso al auditorio que nos está viendo a través de TV Más de Veracruz, a la gente que nos ve a través de Capital 21, a la gente que nos ve a través de Canal Migrante y a través de quien nos ve a través de Telemax de Sonora. Esto fue Claves por Televisión Mexiquense. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos despedimos. Oiga usted la noticia que es clave. Mire usted toda la información. Oiga bien opiniones que tienen las claves que nos tocan la razón. Oiga usted cómo suenan las claves.